Su cesación se alcanza con la constante práctica interior y el desapego. De esos dos, abhyasa, la constante práctica interior, es el esfuerzo por llegar a estar firmemente asentado en uno mismo. Llega a establecerse firmemente si es continuada durante largo tiempo, sin interrupción, y con reverente devoción. El hombre no es solamente su mente consciente. Él también tiene el nivel inconsciente de la mente, 9 veces mayor que el consciente. No solamente eso, el hombre posee el cuerpo, el soma, en el cual la mente existe. El cuerpo es absolutamente inconsciente. Su trabajo es casi involuntario. Solo superficialmente, es voluntario. Las fuentes internas son involuntarias. No puedes hacer nada sobre ellas. Tu voluntad no es efectiva. Antes de entrar en uno mismo, esta pauta de la existencia humana ha de ser entendida. Y la comprensión no debe ser únicamente intelectual. Debe profundizar más. Debe penetrar los niveles inconscientes, debe alcanzar al cuerpo mismo. De ahí la importancia de abhyasa, la constante práctica interior. Esas dos palabras contienen mucho significado, abhyasa y vairagya. Abhyasa significa constante práctica interior y vairagya significa desapego, ausencia de deseos. Los siguientes sutras de Patanjali se ocupan de esos dos conceptos tan importantes, pero antes de que entremos en esos sutras, ha de quedar perfectamente claro que las pautas que rigen la personalidad humana, no son totalmente intelectuales. Si hubiera solamente intelecto, no habría necesidad de abhyasa, de esfuerzo constante y repetitivo. Puedes entender de inmediato cualquier cosa, si es racional, mediante la mente, pero esa comprensión no sirve. Puedes entender fácilmente que la ira es mala, venenosa, pero esa comprensión no es suficiente para que la ira te deje, para que desaparezca. A pesar de tu comprensión, la ira persistirá, porque la ira existe en muchos niveles de tu mente inconsciente. No solamente en tu mente, sino también en tu cuerpo. El cuerpo no puede comprender simplemente mediante la comunicación verbal. Solamente tu cabeza puede entender, pero el resto permanece sin ser afectado. Y a menos que la comprensión alcance las raíces mismas del cuerpo, no podrás ser transformado. Seguirás siendo el mismo. Tus ideas podrán ir cambiando, pero tu personalidad continuará. Y entonces surgirá un nuevo conflicto. Y estarás más confuso que antes, porque ahora puedes ver lo que está mal y aún así persistes haciéndolo, continúas haciéndolo. Se crea así una censura y una autoculpabilidad. Empiezas a odiarte a ti mismo, empiezas a pensar de ti como un pecador. Y cuanto más entiendes, más te condenas porque ves cuán difícil es, casi imposible, el cambiarte a ti mismo. El yoga no cree en la comprensión intelectual. Cree en la comprensión corporal, en una comprensión total en la que tu totalidad se halla implicada. No solamente cambias mentalmente, sino que también cambias las fuentes profundas de tu ser. ¿Cómo pueden cambiar? La repetición constante de una práctica determinada llega a convertirse en algo involuntario. Si repites constantemente una determinada práctica, simplemente repitiéndola continuamente, poco a poco, abandona el consciente, alcanza el inconsciente y se integra en él. Una vez ha llegado a formar parte del inconsciente, empieza a funcionar desde esta profunda fuente. Todo puede llegar a convertirse en inconsciente si lo repites continuamente. Por ejemplo, tu nombre ha sido repetido continuamente desde tu infancia. Ahora no forma parte de tu consciente. Se ha convertido en parte del inconsciente. Puedes estar durmiendo con 100 personas en una habitación y si alguien entra y pregunta, ¿Ram? ¿Está Ram ahí? Las 99 personas que no tienen relación con este nombre seguirán durmiendo. No serán despertadas. Pero la persona que se llama Ram, preguntará de repente, ¿quién me llama? ¿Por qué me molestas cuando duermo? Incluso durmiendo, él sabe que se llama Ram. ¿Cómo ha podido ese nombre calar tan hondo? Simplemente por la constante repetición. Todo el mundo repite su nombre, todo el mundo le llama así. Él, a sí mismo, se conoce con ese nombre. Lo usa continuamente. Ahora ha dejado de ser consciente. Ha alcanzado el inconsciente. La lengua, tu lengua materna, llega a formar parte del inconsciente. Cualquier otra que aprendas posteriormente nunca llegará a ser tan inconsciente. Seguirá en lo consciente. Por eso tu lengua inconsciente seguirá afectando tu lengua consciente. Si un alemán habla inglés, es diferente. Si un francés habla inglés, es diferente. Si un hindú habla inglés, es diferente. La diferencia no reside en la lengua inglesa. La diferencia reside en sus pautas más profundas. El francés posee unas pautas diferentes. Una pauta inconsciente. Eso le afecta. De modo que cualquier cosa que aprendas, posteriormente se verá afectada por tu lengua materna.
Y si caes en la inconsciencia, entonces solamente tu lengua materna podrá penetrar en ella. Me acuerdo de un amigo mío que era de Maharashtra. Estuvo en Alemania durante 20 años o incluso más. Durante 40 años estuvo empleando el alemán. Se había olvidado por completo de su lengua materna, el marathi. No podía leerlo, no podía ni hablarlo. El lenguaje había sido completamente olvidado, en lo consciente, porque no era utilizado. Entonces enfermó. Y estando enfermo a veces caía en la inconsciencia. Siempre que quedaba inconsciente, una clase totalmente distinta de personalidad aparecía. Empezaba a comportarse de diferente forma. En su inconsciencia, empezaba a hablar en marathi, no en alemán. Cuando estaba inconsciente, murmuraba palabras del marathi. Y tras estar inconsciente, cuando recuperaba la conciencia, durante unos cuantos minutos no era capaz de entender el alemán. En la infancia, la constante repetición alcanza una profundidad mayor porque el niño no posee realmente una conciencia. Tiene más del inconsciente justo en la superficie. Todo penetra en el inconsciente. Al ir aprendiendo, al ir siendo educado, el consciente se convierte en una gruesa capa. Entonces, cada vez menos y menos penetra hacia el inconsciente. Los psicólogos afirman que casi el 50% de tu aprendizaje ha finalizado en torno a los 7 años de edad. En el 7º año de tu vida, casi has conocido ya la mitad de todo aquello que vas a saber. La mitad de tu educación ha finalizado y esta mitad se convertirá en la base. Ahora todo lo demás será sencillamente impuesto sobre ella. Y como pauta más profunda seguirá la de la infancia. Por eso, la moderna psicología, el moderno psicoanálisis, la psiquiatría, todos intentan penetrar en tu infancia, porque si estás mentalmente enfermo, la semilla se encuentra en algún lugar de tu infancia, no en tu ahora. La pauta debe de encontrarse en tu infancia. Una vez que esa pauta ha sido localizada, entonces puede hacerse algo y tú puedes ser transformado. Pero, ¿cómo penetrar ahí? El yoga posee un método. Ese método se llama abhyasa. Abhyasa quiere decir la práctica constante, repetitiva, de algo. Porque, mediante la repetición, se vuelve algo inconsciente. Hay unas cuantas razones. Si quieres aprender algo, tendrás que repetirlo. ¿Por qué? Si lees un poema solamente una vez, puede que recuerdes algunas palabras de aquí y de allí, pero si lo lees 2 veces, 3 veces, muchas más veces, entonces serás capaz de recordar líneas, párrafos. Si lo repites 100 veces, entonces podrás recordarlo completamente. Si lo repites aún más, podrá persistir, continuar, en tu memoria durante años. Puede que ni puedas olvidarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando repites algo en particular, cuanto más lo repites, más queda registrado en las células cerebrales. Una repetición constante es un constante martilleo. Entonces queda grabado. Se convierte en parte de tus células cerebrales. Y cuanto más se convierte en parte de tus células cerebrales, menos conciencia se necesita. Tu conciencia puede irse. Ahora no es necesaria. De modo que para todo aquello que has aprendido profundamente, no necesitas ser consciente. Si aprendes a conducir, a cómo conducir un coche, al principio es un esfuerzo consciente. Por eso es tan difícil, porque has de estar alerta continuamente y hay muchas cosas de las que has de ser consciente. De la carretera, del tráfico, del motor, de las ruedas, del acelerador, de los frenos, de tantas cosas y de las reglas y normas de conducción. Has de estar constantemente atento a todo. Por eso estás muy implicado en ello. Se vuelve arduo, se convierte en un gran esfuerzo. Poco a poco, serás capaz de olvidarte de todo. Conducirás, el conducir se volverá algo inconsciente. No necesitarás tener tu mente en ello, podrás pensar lo que te plazca, podrás estar en donde quieras y el coche se desplazará inconscientemente. Ahora tu cuerpo lo habrá aprendido. Ahora todo tu mecanismo sabe cómo. Se ha convertido en algo inconsciente. Siempre que algo se convierte en algo tan profundo que no necesitas ser consciente de ello, cae en el inconsciente. Y una vez que eso ha caído en el inconsciente, empieza a cambiar tu ser, tu vida, tu carácter. Y ahora el cambio será sin esfuerzo. No necesitarás preocuparte de ello. Simplemente irás yendo en la dirección hacia la que el inconsciente te está conduciendo. El yoga ha trabajado mucho con abhyasa, la constante repetición. Esta constante repetición simplemente es para poner tu inconsciente en funcionamiento. Y cuando el inconsciente empieza a funcionar, te sientes cómodo. No se requiere esfuerzo alguno, las cosas se vuelven naturales. En las antiguas escrituras se dice que un sabio no es uno que tiene un buen carácter porque incluso eso revela que el anti existe todavía, que el opuesto existe.
Un sabio es aquel que no puede hacer el mal, que no puede pensar en él. La bondad se ha vuelto inconsciente, se ha convertido en algo así como el respirar. Cualquier cosa que haga será buena. Ha arraigado tan profundamente en su ser que no se necesita de esfuerzo alguno. Se ha convertido en su vida. Por eso no puedes decir que un sabio es un buen hombre. No sabe qué es bueno ni qué es malo. Ahora no hay conflicto. Lo bueno ha penetrado tan profundamente que no hay necesidad de ser consciente de ello. Si eres consciente de tu bondad, la maldad existe aún a su lado. Y hay una lucha constante. Y cada vez que has de entrar en acción, has de elegir. He de elegir hacer el bien, no he de elegir hacer el mal. Y esta elección se convertirá en una profunda agitación, en una lucha, en una constante violencia interior, en una guerra interna. Y si el conflicto permanece, no puedes estar en paz, en casa. Ahora deberíamos entrar en el sutra. La cesación de la mente es yoga, pero ¿cómo pueden la mente y sus modificaciones cesar? Su cesación se alcanza con la constante práctica interior y el desapego. Dos cosas sobre cómo la mente puede cesar junto a todas sus modificaciones. 1. Abhyasa, la persistente práctica interior, y 2. El desapego. El desapego creará la situación, y la práctica persistente es la técnica para ser utilizada en dicha ocasión. Trata de comprender ambas. Hagas lo que hagas, lo haces porque tienes ciertos deseos. Y esos deseos pueden ser satisfechos únicamente haciendo determinadas cosas. A menos que esos deseos sean abandonados, no podrás abandonar tus actividades. Tienes un cierto interés en esas actividades, en esas acciones. Este es uno de los dilemas de la personalidad y de la mente humana. Puedes querer detener determinadas acciones porque te conducen al sufrimiento. Pero, ¿por qué las haces? Las haces porque tienes ciertos deseos, y esos deseos no pueden ser satisfechos sin ejecutarlas. De modo que hay dos cosas. Una, has de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, la ira. ¿Por qué te enfadas? Te enfadas solamente cuando, de alguna forma, en algún lugar, alguien crea un obstáculo. Vas a lograr algo y alguien crea un obstáculo. Tu deseo es obstruido. Te enfadas. Puedes enfadarte incluso con los objetos. Si estás en movimiento y tratas de alcanzar algo inmediatamente y una silla se interpone en tu camino, te enfadas con la silla. Tratas de abrir la puerta y la llave no actúa. Te enfadas con la puerta. Es absurdo, porque enfadarse con las cosas es una tontería. Cualquier cosa que cree cualquier clase de obstáculo genera ira. Tienes el deseo de llegar, de hacer, de alcanzar algo. Todo aquello que se interpone entre tú y tu deseo parece ser tu enemigo. Quieres destruirlo. Esto es lo que la ira significa. Quieres destruir los obstáculos. Pero la ira lleva al sufrimiento. La ira se convierte en una enfermedad. Así que no quieres enfadarte. Pero, ¿cómo vas a deshacerte de la ira si tienes deseos, metas? Si tienes deseos y metas, entonces la ira seguro que estará allí porque la vida es compleja. No estás solo en esta tierra. Millones de personas se afanan en pos de sus deseos, se entrecruzan unos con otros, interfieren en los caminos de los demás. Si tienes deseos, entonces la ira estará ahí, la frustración estará ahí, la violencia estará ahí. Y tu mente querrá acabar con todo aquello que se interponga en tu camino. Esta actitud de destruir los obstáculos es la ira. Pero la ira crea sufrimiento, por eso no deseas estar enfadado. Pero el simple deseo de no querer enfadarte no te servirá de mucha ayuda porque la ira es parte de una pauta mayor, de una mente que desea, de una mente que tiene metas, de una mente que anhela llegar a algún sitio. No puedes deshacerte de la ira. Por esto lo primero es no desear. Entonces has acabado con la mitad de posibilidades de que surja la ira. La base ha sido abandonada. Pero entonces no es obligado que la ira desaparezca porque te has estado enfadando durante millones de años. Se ha convertido en un hábito profundamente arraigado. Puedes abandonar los deseos, pero la ira persistirá. No será tan poderosa, pero persistirá porque ahora es un hábito. Se ha convertido en un hábito inconsciente. Durante muchas vidas, has estado acarreando con ella. Se ha convertido en tu herencia. Está en tus células. El cuerpo la ha absorbido. Ahora es química y fisiológica. Con abandonar simplemente tus deseos, tu cuerpo no cambiará su pauta. Esa pauta es muy antigua. También tendrás que cambiar esa pauta. Para ese cambio, es necesaria la práctica repetitiva. Simplemente para cambiar el mecanismo interno se necesitará la práctica repetitiva, un recondicionamiento de todas las pautas cuerpo-mente. Pero eso solamente es posible si has dejado de desear. Considéralo desde otro punto de vista. Un hombre vino a mí y me dijo, no quiero estar triste, pero siempre estoy triste y deprimido.
Incluso a veces no puedo determinar por qué estoy triste, pero estoy triste. No hay una causa visible, nada que yo pueda señalar como la causa. Parece que sencillamente estar triste se ha convertido en mi forma de ser. No recuerdo, dijo, que haya sido nunca feliz. Y no quiero estar triste. Es una pesada carga. Soy la persona más infeliz. ¿Cómo puedo deshacerme de ella? Así que le pregunté, ¿tienes algún interés en tu tristeza? Él contestó, ¿por qué debería tener algún interés? Pero lo tenía. Le conocía muy bien. Le había conocido desde hacía muchos años, pero él no era consciente de que tenía algún interés en ello. De modo que él deseaba dejar de estar triste, pero no era consciente de por qué la tristeza estaba ahí. La había estado manteniendo por algunas otras razones con las que no podía conectar. Él necesita amor, pero ser amoroso, si necesitas amor has de ser amoroso. Si pides amor, has de dar amor, y has de dar más amor del que pides. Pero él es un avaro, no puede dar amor. El dar es imposible, no puede dar nada. Solamente la palabra dar y él, de inmediato, se encoge en sí mismo. Solamente es capaz de tomar, no es capaz de dar. Está cerrado con respecto al dar, pero sin amor no puedes florecer. Sin amor no puedes alcanzar la alegría, no puedes ser feliz. Y él no puede amar porque el amor se asemeja a dar algo. Es un dar, una donación de todo corazón, de todo lo que tienes, también de tu ser. Él no puede dar amor, él no puede recibir amor. ¿Qué hacer entonces? Pero él suspira, todo el mundo suspira por el amor. Es una necesidad fundamental, como la comida. Sin comida tu cuerpo morirá y sin amor tu alma se encogerá. Es un deber. Entonces él crea un sustituto, y ese sustituto es la simpatía. No puede obtener amor porque no es capaz de dar amor, pero puede simplemente obtener simpatía. La simpatía es un pobre sustituto del amor. Por eso está triste. Cuando está triste, la gente le da simpatía. Cualquiera que se le acerque siente simpatía hacia él porque siempre está llorando y quejándose. Su estado de ánimo es siempre el de un hombre muy desgraciado. Pero él disfruta. Siempre que le demuestras simpatía, él disfruta. Se va volviendo más miserable, porque cuanto más desgraciado es, más simpatía puede obtener. De modo que le dije, tienes un cierto interés en tu tristeza. No puedes abandonar esa pauta, la pura tristeza, por completo. Está enraizada en algún lugar. No pidas simpatía. Pero solamente puedes dejar de pedir simpatía cuando empiezas a dar amor, porque es un sustituto. Y una vez empiezas a dar amor, el amor empezará a surgir en ti. Entonces serás feliz. Entonces se habrá creado una pauta diferente. Oí de un hombre que entró en un aparcamiento de coches. Caminaba en una postura muy ridícula. Parecía casi imposible que pudiera caminar porque iba encogido como si estuviera conduciendo un coche. Sus manos agarraban un volante invisible, girándolo, sus pies sobre un invisible acelerador, y él estaba caminando. Y la forma en que estaba caminando era realmente imposible, muy difícil. Se congregó una multitud. Estaba haciendo algo imposible. Y le preguntaron al encargado, ¿qué le pasa? ¿Qué hace este hombre? El encargado les dijo, no habléis en voz alta. En el pasado, este hombre amaba a los coches. Era uno de los mejores conductores. Incluso ganó un premio nacional en las carreras de coches. Pero ahora, debido a alguna deficiencia mental, se lo han prohibido. No se le permite conducir coches y eso es simplemente el antiguo hobby. La gente dijo, si sabes esto, ¿por qué no le dices, no tienes un coche, qué estás haciendo aquí? El hombre contestó, por eso os decía, no habléis tan alto. No puedo hacerlo porque él me da una rupia al día por lavar su coche. No puedo hacer eso. No puedo decirle, no tienes coche. Él aparcará el coche y luego yo se lo lavaré. Ese interés por una rupia, ese interés creado, está ahí. Tienes muchos intereses creados en tu sufrimiento, también en tu angustia, también en tu enfermedad. Y luego sigues diciendo, no queremos. No queremos enfadarnos, no queremos ser esto y eso otro. Pero a menos que llegues a darte cuenta de cómo estas cosas te suceden, a menos que veas cómo funcionas, nada podrá cambiarse. La pauta más profunda de la mente es el deseo. Tú eres lo que eres debido a que tienes ciertos deseos, un conjunto de deseos. Patanjali dice, lo primero es el desapego. Abandona todos los deseos, no te apegues. Y entonces, Abhyasa. Por ejemplo, alguien viene a mí y me dice, no quiero acumular más grasa en mi cuerpo, pero sigo comiendo. Quiero dejarlo, pero sigo comiendo. Ese anhelo es superficial. Hay una pauta interior por la cual él sigue comiendo más y más.
E incluso aunque deje de hacerlo durante unos días, entonces volverá a comer con mayor entusiasmo. Y acumulará más grasa que la que habrá perdido en esos pocos días de ayuno o de dieta. Y esto ha sucedido así continuamente, durante años. No es solamente cuestión de comer menos. ¿Por qué come tanto? El cuerpo no lo necesita. En algún lugar de la mente la comida se ha convertido en un sustituto de algo. Puede que le asuste la muerte. La gente que tiene miedo a la muerte come más porque el comer parece ser la base de la vida. Cuanto más comes, más vivo estás. Esa es la aritmética de su mente. Porque si no comes, te mueres. De modo que no comer equivale a morirse y comer más equivale a vivir más. Por eso si temes a la muerte, comerás más, o si nadie te ama, comerás más. La comida puede convertirse en un sustituto del amor, porque el niño, en sus comienzos, asocia la comida y el amor. De lo primero que el niño se da cuenta, es de su madre, de la comida de su madre y del amor de su madre. El amor y la comida penetran en su conciencia simultáneamente. Y siempre que la madre está amorosa, le da más leche. Le da pecho con felicidad. Pero siempre que la madre se enfada, que no siente amor, le aparta del pecho. La comida le es arrebatada cuando la madre no se siente amorosa. Se le proporciona comida cuando la madre se siente amorosa. El amor y la comida se vuelven uno. En la mente del niño, se asocian. De modo que siempre que el niño obtenga mucho amor, reducirá su comida, porque el amor es tanto, que la comida no es necesaria. Siempre que no haya amor, comerá más porque se ha de mantener el equilibrio. Si deja de haber amor, entonces llenará su estómago. Puede que te sorprendas. Siempre que dos personas están enamoradas, pierden grasa. Por eso las chicas empiezan a engordar cuando se casan. Cuando el amor se asienta, empiezan a engordar porque entonces no es necesario. El amor y el mundo del amor, se han, en cierta forma, acabado. En los países donde el divorcio no se ha vuelto predominante, las mujeres no se preocupan por su apariencia, porque si es posible el divorcio, entonces las mujeres tendrán que encontrar nuevos amantes. Son conscientes de su apariencia. La búsqueda de amor ayuda a la apariencia corporal. Cuando el amor se ha asentado, en cierto modo, se ha acabado. No tienes por qué preocuparte del cuerpo, no tienes por qué cuidarte. De modo que, esta persona puede temer a la muerte, puede que no tenga ninguna relación profunda, íntima, con nadie. Y, de nuevo, esas dos están conectadas. Si estás profundamente enamorado, no temes a la muerte. El amor te colma tanto que no te preocupas de lo que pueda ocurrir en el futuro. El amor es, en sí mismo, lo que te llena. Aunque llegue la muerte, será bienvenida. Pero si no estás enamorado, entonces la muerte te da miedo, porque aún no has amado y la muerte está próxima. Y la muerte acabará con todo y no habrá más tiempo ni más futuro tras ella. Si no hay amor, hay más temor a la muerte. Si hay amor, hay menos temor a la muerte. Si hay un amor total, la muerte desaparece. Interiormente están conectados. Incluso las cosas más simples se hallan profundamente enraizadas en pautas más complejas. Mullah Nasruddin estaba de pie delante de su veterinario con su perro e insistía, corte la cola a mi perro. El doctor le decía, ¿por qué, Nasruddin? Si le corto la cola a tu perro, destruiré este hermoso perro. Quedará feo. ¿Por qué insistes en eso? Nasruddin le dijo, entre usted y yo, no le cuente esto a nadie. Quiero que le corte la cola al perro porque mi suegra está a punto de llegar y no quiero ni un solo signo de bienvenida en mi casa. Lo he quitado todo. Solamente este perro puede darle la bienvenida. Incluso la cola de un perro posee una clave mayor para muchas relaciones. Si Nasruddin no puede dar la bienvenida a su suegra mediante su perro, no podrá estar enamorado de su esposa. Es imposible. Si estás enamorado de tu esposa, darás la bienvenida a tu suegra. Sentirás amor hacia ella. Las cosas superficialmente simples están profundamente arraigadas en cosas complejas y todo está interrelacionado. De modo que cambiando solamente un pensamiento, no cambias nada. A menos que profundices en la complejidad de la pauta, la des condiciones, la recondiciones, crees una nueva pauta, solamente entonces podrá surgir de ella una nueva vida. Por eso han de hacerse esas dos cosas. Desapego con todo. Esto no quiere decir que debas dejar de disfrutar. Esta confusión está ahí y el yoga ha sido mal interpretado en muchas maneras. Una es esta. Parece que el yoga está diciendo que mueras a la vida porque el desapego significa que no has de desear nada. Si no deseas nada, si no estás apegado a nada, si no amas nada, entonces solamente serás un cadáver. No, eso no es su significado. Desapego significa no dependas de nada y no hagas que tu vida y tu felicidad dependan de nada.
Que prefieras, es correcto. Que te apegues, no es correcto. Cuando digo que tener preferencias es correcto, quiero decir que puedes tener preferencias, que has de tener preferencias. Si hay muchas personas aquí, has de amar a alguien, has de elegir a alguien, has de sentirte amistoso con alguien. Ten preferencia por alguien, pero no te apegues a él. ¿Cuál es la diferencia? Si te apegas, entonces se convierte en una obsesión. Si no tienes a la persona, te sientes infeliz. Si no estás con la persona, te sientes desgraciado. Y el apego es una enfermedad de tal calibre que si no tienes a la persona contigo, te sientes desgraciado, y si la persona está ahí, te sientes indiferente. Entonces está bien, entonces la tienes asegurada. Si la persona está allí, va bien. Nada más que eso. Si la persona no está ahí, entonces sufres. Esto es el apego. Tener preferencias es exactamente lo inverso. Si la persona no está ahí, tú estás bien. Si la persona está ahí, te sientes feliz, agradecido. Si la persona está contigo, no la tomas como algo seguro. Eres feliz, disfrutas, lo celebras. Pero si la persona no está contigo, tú estás bien. No exiges, no te obsesionas. También puedes estar solo y ser feliz. Hubieras preferido que esa persona estuviera contigo, pero no es una obsesión. El tener preferencias es correcto. El apego es una enfermedad. Y el hombre que vive teniendo preferencias, vive inmerso en una profunda alegría. No puedes hacerle desgraciado. Solamente puedes hacerle feliz, más feliz, pero no puedes hacerlo desgraciado. Y a una persona que vive apegada, no puedes hacerla feliz. Solamente la puedes hacer más desgraciada. Y tú sabes esto. Lo sabes muy bien. Si tu amigo está contigo, no te alegra demasiado. Si tu amigo no está contigo, lo echas en falta. Una chica vino hace unos días a verme. Había venido 2 meses antes, con su novio. Y estaban constantemente peleando entre ellos y el discutir se había convertido en una enfermedad, de modo que le indiqué que se separaran durante unas semanas. Dijeron que les era imposible vivir juntos, así que les dije que se separaran. De modo que la chica estuvo aquí, en Pascua, y me dijo, he echado tanto de menos a mi novio durante estos 2 meses. Constantemente he estado pensando en él. Ha empezado a aparecer incluso en mis sueños. Nunca me había sucedido antes. Cuando estábamos juntos, nunca lo vi en mis sueños. En mis sueños hacía el amor con otros hombres, pero ahora, constantemente, mi novio aparece en mis sueños. Y, déjanos vivir juntos otra vez, ahora. De modo que le dije, por mí de acuerdo. Podéis vivir juntos. Pero recuerda solamente esto. Estabais viviendo juntos hace tan solo 2 meses y nunca fuisteis felices. El apego es una enfermedad. Cuando estáis juntos, no sois felices. Si posees riquezas, no eres feliz. Si eres pobre, serás un desgraciado. Si estás sano, nunca te sientes agradecido. Si estás sano, nunca te sientes agradecido a la existencia. Pero si estás enfermo, condenas a toda la vida y a la existencia. No hay nada que tenga un significado y Dios no existe. Incluso un simple dolor de cabeza es suficiente para acabar con todos los dioses. Pero cuando estás feliz y sano nunca sientes que has de ir a la iglesia o a un templo para dar gracias, me siento feliz y estoy sano, y no me lo merezco. Esos son solo regalos tuyos. Mulla Nasruddin cayó una vez a un río y estaba a punto de ahogarse. No era un hombre religioso, pero repentinamente, a las puertas de la muerte, empezó a gritar, Alá, Dios, por favor, sálvame, ayúdame. Desde hoy en adelante rezaré y cumpliré con todo aquello que marcan las escrituras. Mientras estaba diciendo, Dios, ayúdame, pudo agarrarse a una rama que pendía sobre el río. Y cuando la tenía agarrada y estaba llegando a una posición segura, se sintió relajado y dijo, ahora está bien. No te preocupes. Le dijo de nuevo a Dios, no has de preocuparte. Ahora estoy a salvo. De repente, la rama se rompió y cayó de nuevo. De modo que dijo, no eres capaz de entender una broma. Pero así es como funcionan nuestras mentes. El apego te hará más y más desgraciado. El preferir te hará más y más feliz. Patanjali está contra el apego, no contra el tener preferencias. Todo el mundo ha de tener preferencias. Puede gustarte una comida y puede no gustarte otra. Pero esto es solamente una preferencia. Si no dispones de la comida que te gusta, entonces elegirás la segunda comida y serás feliz, porque sabes que la primera no está disponible, y que has de disfrutar con cualquier cosa de la que dispongas. No te quejarás ni llorarás. Aceptarás la vida tal y como se te presenta, pero una persona que se encuentra constantemente apegada a todo, nunca disfruta de nada y siempre echa cosas en falta.
Toda su vida se convierte en un continuo sufrimiento. Si no estás apegado, estás libre, posees mucha energía, no dependes de nada. Eres independiente y esta energía puede dedicarse al esfuerzo interior. Puede convertirse en una práctica. Puede convertirse en abhyasa. ¿Qué es abhyasa? Abhyasa es luchar contra la vieja y habitual pauta. Cada religión ha desarrollado muchas clases de prácticas, pero su base es este sutra de Patanjali. Por ejemplo, siempre que te vayas a enfadar, haz de esto una práctica constante. Antes de sumirte en la ira, haz 5 profundas respiraciones. Una práctica simple sin relación aparente con la ira. Y uno se puede reír, ¿cómo va eso a ayudar? Pero ayudará. Siempre que sientas que la ira se está aproximando, antes de expresarla, inhala y exhala profundamente 5 veces. ¿Qué es lo que hará? Hará muchas cosas. La ira solamente puede existir si eres inconsciente, y este es un esfuerzo consciente. Justo antes de enfadarte respira, inspira y expira, conscientemente 5 veces. Esto pondrá tu mente en alerta, y al estar alerta la ira no puede penetrar. No solamente hará que tu mente esté alerta, sino que hará que tu cuerpo también esté alerta, porque al haber más oxígeno en el cuerpo está más alerta. En este momento de alerta, de repente percibirás que la ira ha desaparecido. En segundo lugar, tu mente solamente puede estar enfocada hacia un solo punto. La mente no puede pensar 2 cosas simultáneamente. Para la mente es imposible. Puede pasar de una a otra muy rápidamente, pero en la mente no puede haber 2 focos de forma simultánea. Uno cada vez. La mente tiene una ventana muy estrecha, solo una cosa cada vez. De ahí que si la ira está presente, está presente. Si inhalas y exhalas 5 veces, la mente, de repente, se focalizará en la respiración. Ahora se estará moviendo en una dirección diferente. E incluso, aunque vuelvas a ir hacia la ira, no serás de nuevo el mismo porque el instante habrá pasado. Gurdjieff dice que, cuando mi padre se estaba muriendo, me dijo que recordara solamente una cosa. Siempre que te enfades espera 24 horas y luego haz lo que quieras. Incluso si quieres matar a alguien, ve y mátalo, pero espera 24 horas. 24 horas es demasiado. 24 segundos bastarán. La simple espera te cambiará. La energía que estaba fluyendo hacia la ira habrá tomado una nueva dirección. Es la misma energía. Puede convertirse en ira, puede convertirse en compasión. Simplemente dale la oportunidad. Por eso las antiguas escrituras dicen, si un buen pensamiento llega a tu mente, no lo pospongas. Ejecútalo de inmediato. Y si un mal pensamiento llega a tu mente, pospónlo. Nunca lo ejecutes de inmediato. Pero creemos que somos muy astutos o inteligentes. Siempre que nos viene un buen pensamiento, lo posponemos. Mark Twain ha escrito en sus memorias que se encontraba escuchando a un sacerdote en una iglesia hacía ya 10 minutos. El sermón era sencillamente maravilloso y en su mente pensó, hoy voy a donar $10. El párroco es maravilloso. Hemos de ayudar a esta iglesia. Decidió que iba a donar $10 después del sermón. 10 minutos después empezó a pensar que $10 eran demasiados, que 5 serían suficientes. 10 minutos más y pensó, este hombre no vale ni los 5. Ahora no está escuchando. Está preocupado por los $10. No se lo ha dicho a nadie, pero está convenciéndose a sí mismo de que son demasiados. Cuando la lectura acabó, había decidido no donar nada. Y cuando ante mí se presentó el hombre que pedía los donativos, el hombre que iba pidiéndolos, pensé incluso en agarrar $10 y escapar de la iglesia. La mente está continuamente cambiando. Nunca es estática. Es un flujo. Si se presenta algo malo, espera un poco. No puedes mantener fija la mente es un flujo. Simplemente espera. Simplemente espera un poco y no serás capaz de hacer nada malo. Si se presenta algo bueno y quieres hacerlo, hazlo de inmediato porque la mente va cambiando y al cabo de unos cuantos minutos no serás capaz de hacerlo. De modo que si ese es un acto de amor y ternura, no lo pospongas. Si es algo violento o destructivo, aplázalo un poco. Si se presenta la ira, posponla aunque solo sea durante 5 respiraciones y no serás capaz de enfadarte. Esto se convertirá en una práctica. Cada vez que surja la ira, respira primero 5 veces, inhalando, exhalando. Entonces serás libre de enojarte. Hazlo siempre. Se convertirá en un hábito, no tendrás ni que pensar en ello. En el instante en que surge la ira, de inmediato tu maquinaria empieza a respirar rápida, profundamente. Al cabo de unos años será completamente imposible para ti enfadarte. No serás capaz de enfadarte.
Cualquier práctica, cualquier esfuerzo consciente, puede cambiar tus antiguas pautas. Y este no es un trabajo que pueda realizarse inmediatamente, llevará tiempo, porque has creado tu pauta de hábitos durante muchas vidas. Incluso en una sola vida no podrás cambiarlo, es demasiado pronto. Mis sannyasins vienen a mí y me dicen, ¿cuándo nos pasará? Y yo les digo, pronto. Y ellos me dicen, ¿qué quieres decir con pronto? Porque nos has estado diciendo pronto durante muchos años. Aunque suceda en una vida, es pronto. Siempre que sucede, sucede antes de tiempo porque has creado esa pauta durante muchas vidas. Ha de ser destruida, regenerada. De modo que cualquier espacio de tiempo, incluso vidas, no es demasiado tarde. Su cesación se alcanza con la constante práctica interior y el desapego. De esos dos, abhyasa, la constante práctica interior, es el esfuerzo por llegar a estar firmemente asentado en uno mismo. La esencia de abhyasa es estar centrado en uno mismo. Suceda lo que suceda, no has de moverte inmediatamente. Primero has de centrarte en ti mismo y desde ese centramiento has de mirar a tu alrededor y luego decidir. Alguien te insulta y te sientes empujado por su insulto. Te has movido sin consultar con tu centro. Te has movido sin haber, ni por un solo instante, regresado a tu centro y luego movido. Abhyasa quiere decir práctica interior. El esfuerzo consciente quiere decir, antes de que vaya hacia afuera, he de ir hacia adentro. El primer movimiento ha de ser hacia mi centro, primero he de estar en contacto con mi centro. Luego, centrado, observaré la situación y decidiré. Y esto es un fenómeno tremendo, transformador. Una vez estás centrado en tu interior, todo parece diferente. La perspectiva cambia. Puede que no te parezca un insulto. El hombre puede parecerte estúpido. O, si estás realmente centrado, puedes llegar a descubrir que está en lo cierto. Esto no es un insulto. No ha dicho nada malo. Hoy que una vez sucedió, no sé si eso no es cierto, pero he oído esta anécdota, que un periódico estaba siempre escribiendo en contra de Richard Nixon, continuamente. Difamándole, condenándole. De modo que Richard Nixon se dirigió al editor y le dijo, ¿qué estáis haciendo? Contáis mentiras sobre mí y lo sabéis bien. El editor le dijo, sí, sabemos que contamos mentiras sobre ti, pero si empezáramos a contar verdades, estarías en un problema mayor. Así que si alguien está diciendo cosas sobre ti puede que esté mintiendo, pero fíjate otra vez. Si fuera realmente veraz, podría ser peor. O, cualquier cosa que esté diciendo, podría aplicarse a ti. Pero cuando estás centrado puedes mirarte a ti mismo desapasionadamente. Patanjali dice que, de esos dos, abhyasa, la práctica interior, es el esfuerzo por llegar a estar firmemente asentado en uno mismo. Antes de entrar en acción, antes de hacer cualquier cosa, ve hacia dentro de ti mismo. Primero asiéntate ahí, incluso durante un solo instante, y tu acción será completamente distinta. No podrás seguir la misma pauta inconsciente de antes. Será algo nuevo, será una respuesta viva. Sencillamente, inténtalo. Siempre que presientas que vas a hacer algo o a entrar en acción, ve primero hacia adentro porque cualquier cosa que hayas estado haciendo hasta ahora ha sido mecánica, como la de un robot. Sigues haciéndolo continuamente, como en un círculo repetitivo. Simplemente toma nota en tu diario, durante 30 días, desde la mañana a la noche. 30 días, y serás capaz de ver la pauta. Estás actuando como una máquina, no eres un hombre. Tus respuestas están muertas. Todo lo que haces es predecible. Y si estudias con detalle tu diario, puede que descifres la pauta. Cada lunes, te enfadas. Cada domingo te sientes sexual. Cada sábado estás de pelea. O por la mañana te sientes bien, por la tarde estás un poco amargado, y por la noche estás en contra del mundo entero. Puede que veas la pauta. Y una vez hayas visto la pauta podrás observar que estás funcionando como un robot. Y ser un robot es sufrir. Has de ser consciente, no una cosa mecánica. Gurdjieff solía decir, el hombre, tal como es una máquina. Te conviertes en hombre solamente cuando te vuelves consciente. Y este constante esfuerzo por asentarte en ti mismo te hará consciente, te hará no mecánico, te hará impredecible, te hará libre. Entonces alguien podrá insultarte y aún así podrás reír. Nunca antes habías reído. Alguien podrá insultarte y podrás sentir amor hacia ese hombre. Nunca antes lo habías sentido. Alguien podrá insultarte y podrás sentir agradecimiento hacia él. Algo nuevo están haciendo. Ahora estás creando un ser consciente en tu interior. Pero esto es lo primero que has de hacer antes de actuar, porque actuar quiere decir ir hacia el exterior, ir hacia afuera, ir hacia los demás, alejarte de ti. Cada acción es un alejarse de uno mismo.
Antes de que te alejes, observa, contacta, sumérgete en tu ser. Primero asiéntate. Antes de hacer nada, ten un momento de meditación. Esto es lo que es Abhyasa. Hagas lo que hagas, antes de hacerlo, cierra tus ojos, quédate en silencio, ve hacia adentro. Desapasionate, desapégate, de modo que puedas convertirte en un observador, sin prejuicios, como si no estuvieras implicado, como si fueras un testigo. Y luego actúa. Un día por la mañana, la esposa de Mullah Nasruddin le dijo a Mullah, por la noche, mientras dormías, me insultabas. Decías cosas contra mí, me maldecías. ¿Por qué? Tendrás que explicármelo. Mullah Nasruddin dijo, pero, ¿quién dice que estaba dormido? No estaba dormido. Son las cosas que quisiera decir, las cosas que no puedo decir durante el día. No tengo valor para decirlas. En tus sueños, durante tu vigilia, estás continuamente haciendo cosas y esas cosas no son hechas conscientemente, como si fueras obligado a hacerlas. Incluso en tus sueños, no eres libre. Este constante comportamiento mecánico es la esclavitud. ¿Cómo asentarse pues en uno mismo? Mediante Abhyasa. Los sufíes la emplean constantemente. Todo lo que dicen, hacen, de sentados, de pie, lo que sea, antes de que un discípulo sufí se levante, entonará el nombre de Alá. Primero pronunciará el nombre de Dios. Se sentará, pronunciará el nombre de Dios. Antes de cada acción, incluso el sentarse es una acción, dirá Alá. Al sentarse dirá Alá. Al levantarse dirá Alá. Si no es posible decirlo en alto, lo dirá en su interior. Cada acción se ejecuta a través del recuerdo de sí. Y, poco a poco, este recuerdo de sí se convertirá en una barrera entre él y la acción, en una división, una brecha. Y cuanto más crezca esta brecha, más podrá mirar sus propias acciones como si él no fuera su ejecutor. Con la continua repetición de Alá, poco a poco, él empieza a ver que solamente Alá es el ejecutor. Yo no soy el que actúa. Solamente soy un vehículo o un instrumento. Y cuando esta brecha crece, todo mal desaparece. No puedes hacer nada malo. Solamente puedes hacer el mal si no existe una separación entre el actor y la acción. Entonces el bien fluye de forma automática. Cuanto mayor es la separación entre el actor y la acción, mayor es el bien. La vida se convierte en algo sagrado. Tu cuerpo se convierte en un templo. Cualquier cosa que te haga estar alerta, que te haga asentar en tu interior, es Abhyasa. De esos dos, Abhyasa, la constante práctica interior, es el esfuerzo por llegar a estar firmemente asentado en uno mismo. Llega a establecerse firmemente si es continuada durante largo tiempo, sin interrupción, y con reverente devoción. Dos cosas. La constante práctica durante largo tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Depende. Depende de ti, de cada persona. La duración dependerá de la intensidad. Si la intensidad es total, entonces podrá suceder muy pronto, incluso inmediatamente. Si la intensidad no es tan profunda, entonces llevará más tiempo. Oí que un místico sufí, Junaid, estaba paseando, dando un paseo una mañana por las afueras de la ciudad. Un hombre llegó corriendo y le preguntó a Junaid, la capital de este reino, quiero llegar a la capital del reino, ¿durante cuánto tiempo he de viajar? ¿Cuánto tiempo tardaré? Junaid miró al hombre y sin contestarle, empezó de nuevo a caminar. Y aquel hombre iba en la misma dirección, de modo que le siguió. El hombre pensó, parece que este hombre esté sordo, de modo que le preguntó por segunda vez en voz más alta, quiero saber cuánto tiempo tardaré en llegar a la capital. Pero Junaid continuó caminando. Después de caminar 2 kilómetros con ese hombre, Junaid le dijo, tendrás que caminar, por lo menos, durante 10 horas. El hombre le dijo, pero, ¿no podías haberlo dicho antes? ¿Cómo podía decírtelo? Primero tenía que saber cuál era tu velocidad. Depende de tu velocidad. Así que durante esos 2 kilómetros te estuve observando, viendo cuál era tu velocidad. Depende de tu intensidad, de tu velocidad. Lo primero es una práctica continuada durante largo tiempo sin interrupción. Has de recordar esto. Si la interrumpes, si la practicas durante unos días y luego la dejas durante algunos días, todo el esfuerzo es desperdiciado. Y cuando empiezas otra vez, es, de nuevo, un comienzo. Si estás meditando y entonces dices que durante unos pocos días no hay problema, que te sientes perezoso, que te sientes somnoliento por la mañana, y dices, puedo posponerlo, lo puedo hacer mañana, aunque solo lo haya dejado un único día, habrás deshecho el trabajo de muchos días, porque hoy no meditarás, pero harás muchas otras cosas. Esas otras cosas pertenecen a tu antigua pauta, de modo que se crea una nueva capa. Tu ayer y tu mañana son desconectados.
El hoy se ha convertido en una capa, un estrato diferente. Se ha perdido la continuidad y cuando mañana empieces de nuevo será un nuevo comienzo. Veo a muchos empezar, dejarlo, empezar de nuevo. El trabajo que podría hacerse en meses, les lleva años. De modo que has de recordar esto, sin interrupción. Sea cual sea la práctica que elijas, elígela para toda tu vida y sigue simplemente martilleándola. No hagas caso a la mente. La mente tratará de persuadirte, y la mente es una gran seductora. Te puede proporcionar toda clase de justificaciones. Que hoy no has de hacerlo porque te sientes enfermo, que tienes dolor de cabeza, que no pudiste dormir por la noche, que estás tan cansado que has de descansar todo el día. Pero esos son trucos de la mente. La mente quiere seguir con la vieja pauta. ¿Por qué la mente quiere seguir la vieja pauta? Porque hay una menor resistencia. Es más fácil. Y todo el mundo quiere seguir el camino más fácil, la ruta más fácil. Es fácil para la mente seguir simplemente lo antiguo. Lo nuevo es difícil, por eso la mente se resiste a todo aquello que es nuevo. Si estás en una práctica, en Abhyasa, no escuches a la mente, continúa haciéndola. Poco a poco, esta nueva práctica irá profundizando en la mente y la mente dejará de resistirse porque entonces se convertirá en lo fácil. Entonces será, para la mente, un fácil fluir. A menos que se convierta en un fluir fácil, no lo interrumpas. Puedes echar a perder un prolongado esfuerzo por solo un poco de pereza. De modo que no has de interrumpirla. Y en segundo lugar, con reverente devoción. Puedes practicar de forma mecánica, sin amor, sin devoción, sin sentir por ella un sentimiento de reverencia. Entonces te llevará mucho tiempo porque mediante el amor las cosas penetran más fácilmente en ti. Mediante la devoción estás abierto, más abierto. Las semillas penetrarán más hondo. Puedes hacer lo mismo sin devoción alguna. Observa en un templo. Puedes alquilar un sacerdote. Rezará continuamente durante años sin ningún resultado, sin lograr ninguna satisfacción con ello. Está haciéndolo como está prescrito, pero es un trabajo sin devoción. Puede que demuestre devoción, pero es solamente un sirviente. Él está interesado en su salario, no en la oración, no en la puja, no en el ritual. Se ha de hacer, es un deber, no es amor. Así que lo hará durante años. Durante toda su vida será solamente un sacerdote alquilado, un asalariado. Al final, morirá como si nunca hubiese rezado. Puede que muera en el templo, rezando, pero morirá como si nunca hubiese rezado, porque no había devoción. No hagas pues, de Abhyasa, una práctica sin devoción porque entonces estarás innecesariamente desperdiciando energía. Si la devoción está presente, puede producir mucho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la que hay entre deber y amor. Un deber es algo que has de hacer obligadamente, no disfrutas haciéndolo. Lo has de soportar como puedas, has de acabar pronto. Es solamente un trabajo de cara al exterior. Si esta es la actitud, ¿cómo podrá penetrar en ti? Por amor, no es una obligación, disfrutas. No hay límite para el disfrute, no hay prisa por acabar. Cuanto más dure, mejor. Nunca es suficiente. Siempre quieres algo más, un poco más. Siempre queda sin agotar. Si esta es la actitud, entonces las cosas profundizan en ti. Las semillas llegarán al suelo más profundo. Devoción quiere decir que estás enamorado de una determinada abhyasa, de una determinada práctica. Observo a mucha gente, trabajo con mucha gente. Esta división resulta muy clara. Aquellos que meditan como si simplemente estuvieran practicando una técnica, continúan con ella durante años, pero no aparece cambio alguno. Puede que les ayude un poco, corporalmente. Puede que estén más sanos, que sus físicos obtengan determinados beneficios. Pero es solo un ejercicio. Y luego vienen a mí y me dicen, no sucede nada. No sucederá nada porque en la forma en que lo hacen, es algo externo, como un trabajo, como si fueran a la oficina a las 11 y dejaran la oficina a las 5. Sin implicarse, acuden a la sala de meditación. Pueden meditar durante una hora y luego regresan, sin implicarse. No anida en sus corazones. La otra categoría de gente es aquella que lo hace con amor. No es una cuestión de hacer algo. No es cuantitativo, es cualitativo. Lo mucho que te implicas, la profundidad del amor que sientes, lo mucho que lo disfrutas. No es la meta, no es el objetivo, no es el resultado, es la práctica en sí. Los sufíes dicen que la repetición del nombre de Dios, la repetición del nombre de Alá, es, en sí misma, la felicidad. Continúan repitiéndolo y disfrutan. Esto se convierte en toda su vida. Simplemente la repetición del nombre. Nanak dice, Nam Smaran, recordar el nombre es suficiente.
comes, te das un baño, te vas a dormir, y continuamente tu corazón está lleno con el recuerdo. Sigues repitiendo Ramo Alá o lo que sea, pero no como una palabra, sino como devoción, como amor. Todo tu ser se siente lleno, vibra con él, se convierte en tu más profundo aliento. No puedes vivir sin él. Y poco a poco va creando una armonía interna, una música. Todo tu ser empieza a armonizarse. Surge un éxtasis, una sensación vibrante, una dulzura te rodea. Poco a poco esa dulzura se convierte en tu naturaleza. Entonces todo lo que digas se convierte en el nombre de Alá. Todo lo que digas se convierte en el recuerdo de lo divino. Cualquier práctica. Sin interrupción, y con reverente devoción. Para la mente occidental es muy difícil. Pueden entenderlo de la práctica, no pueden entenderlo de reverente devoción. Han olvidado completamente el lenguaje y sin ese lenguaje la práctica está sencillamente muerta. Los buscadores occidentales acuden a mí y me dicen, todo lo que nos digas que hagamos, lo haremos. Y siguen exactamente lo que se les dice. Pero trabajan en ello como si estuvieran trabajando con cualquier otra técnica, con cualquier método. No están enamorados de ella, no se han vuelto locos, no se han perdido en ella. Continúan manipulándola. Ellos son los amos y continúan manipulando la técnica como si estuvieran manejando un aparato mecánico. De la misma forma con que aprietas el botón y el ventilador se pone en marcha. No hay necesidad de que exista una reverente devoción hacia el botón o hacia el ventilador. Y, en tu vida, todo lo haces de esta manera, pero Abhyasa no puede hacerse así. Has de tener una relación tan profunda con tu Abhyasa, con tu práctica, que tú te conviertas en lo secundario y la práctica se convierta en lo principal, que tú te conviertas en la sombra y la práctica se convierta en el alma, como si no estuvieras haciendo la práctica. Pero la práctica continúa por sí sola y tú formas parte de ella, vibras con ella. Entonces puede que no sea necesaria demora alguna. Con devoción, los resultados vienen de inmediato. En un solo momento de devoción, puedes deshacer muchas vidas pasadas. Con un solo momento de devoción puedes liberarte por completo del pasado. Pero es muy difícil explicar eso de la reverente devoción. Existe la amistad, existe el amor, y hay una diferente calidad de amor más amistad que se denomina reverente devoción. La amistad y el amor existen entre iguales. El amor entre sexos opuestos. La amistad entre los del mismo sexo. Pero en el mismo nivel. Sois iguales. La compasión es el extremo opuesto de la reverente devoción. La compasión surge desde una fuente superior hacia una fuente inferior. La compasión es como un río fluyendo desde los Himalayas hacia el océano. Un Buda es compasión. Su compasión desciende hacia cualquiera que se le acerque. La reverencia es exactamente su opuesto, como si el Ganges fluyera desde el océano hacia los Himalayas, desde lo inferior hacia lo superior. El amor surge entre iguales. La compasión, desde lo más elevado hacia lo inferior. La devoción desde lo inferior hacia lo más elevado. La compasión y la devoción, las dos, han desaparecido. Solamente queda la amistad. Y sin compasión ni devoción, la amistad se queda a medias, sin vida, porque faltan los dos extremos. Y ella puede existir, puede vivir, solamente entre esos dos polos. Si sientes devoción, entonces, más pronto o más tarde, la compasión empezará a fluir hacia ti. Si sientes devoción, entonces alguna cumbre más elevada empezará a descender hacia ti. Pero si no sientes devoción, la compasión no puede fluir hacia ti. No estás abierto a ella. Toda abhyasa, toda práctica, es convertirse en lo más bajo de forma que lo más alto pueda fluir hacia ti. Convertirse en lo inferior. Como dice Jesús, solamente aquellos que sean los últimos serán los primeros en mi reino de Dios. Conviértete en lo más bajo, sé el último. De repente, cuando eres lo inferior, eres capaz de recibir lo superior. Y solamente lo más elevado es atraído, succionado, hacia las mayores profundidades. Se convierte en un imán. Con devoción quiere decir que tú te conviertes en lo más bajo. Por eso los budistas eligen ser mendigos, los sufíes eligen ser mendigos. Simplemente lo más bajo, los mendigos. Y ya hemos visto que en estos mendigos, lo más alto ha surgido. Pero esta es su elección. Se han puesto ellos mismos los últimos. Son los últimos, sin competir con nadie, simplemente como valles, bajos, los más bajos. Por eso, según el antiguo dicho sufí, se dice, vuélvete un esclavo de Dios. Simplemente un esclavo, repitiendo su nombre, dándole constantemente gracias, sintiendo constantemente gratitud, sintiéndote constantemente colmado con todas las bienaventuranzas que Él ha vertido en ti. Y con esta reverencia, con esta devoción, la práctica, abhyasa, ininterrumpida.
Patanjali dice que esas dos, Vairagya y Abhyasa, ayudan a la mente a dejar de existir. Y cuando cesa la mente, tú eres, por primera vez, eso que estabas destinado a ser, eso que era tu destino.